Buenas noches, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el capítulo 2 del libro La Estrategia del Océano Azul. El capítulo se llama Herramientas y esquemas analíticos y lo vamos a resumir en tres aspectos importantes, o realmente son las tres herramientas y esquemas que nos van a ayudar como tal a conseguir esos océanos azules. Entonces, podemos decir que en este capítulo 2 se profundiza más que todo en la idea de cómo crear un océano azul y que se refiere pues como tal a la búsqueda de un nuevo espacio de mercado sin competencia directa. Es decir, que no vamos a estar batallando con el tema de competencias agresivas y se destacan tres características claves como tal de esta estrategia. Vamos a hablar pues ya un poco como en general de estas tres estrategias y ya ahorita vamos a entrar ya pues como haciendo énfasis en cada una. Entonces hablemos que una de ellas es el foco en el valor del cliente. Esta resalta pues como la importancia de comprender aquellas necesidades y deseos de los clientes en un nivel pues más profundo. En lugar pues de centrarse únicamente en mejorar aquellos productos como lo hablamos también en el video anterior del capítulo 1, se busca innovar, crear un valor adicional para los clientes, pues a través de características únicas y beneficios que no existen pues, en el mercado actual. Tenemos también la exploración de oportunidades no explotadas que pues animan como tal a las empresas a buscar mejores oportunidades de mercado y que aún pues no hayan sido aprovechadas por por aquellas competencias que digamos tengamos en el mercado. Esto puede llegar a implicar la identidad de segmentos de mercados desatendidos o la creación de nuevas categorías de productos. Tenemos también la revisión de las fronteras de mercado, un lugar de competir dentro de los límites establecidos del mercado existente, pues también alienta a las empresas a expandir en esas fronteras o incluso pues a crear nuevos mercados y eso también puede implicar la definición de quiénes son los clientes objetivo. Eh, entonces, según pues como lo que hemos dicho, eh, estas herramientas y esquemas analíticos nos van a ayudar pues como en esa parte de encontrar océanos azules, de explorar pues como la importancia también de la innovación y la creación de valor para aquellos clientes como medio también para escapar de la competencia directa o de esos mercados agresivos y encontrar pues como un nuevo espacio de mercado donde una empresa pueda digamos prosperar sin rivalidad o en aquella competencia pues como tal agresiva. Hablemos un poco de la primera estrategia que nos habla como tal del cuadro estratégico. Listo. Hablemos un poco del cuadro estratégico, que como mencionó mi mapa conceptual, tiene que ver con todo el tema de competencias, variables y con la industria. Entonces, tenemos que este cuadro estratégico es un esquema analítico que es fundamental para el tema de la innovación en valor de océanos azules y es también a la vez una herramienta de diagnóstico que nos ayuda pues como para el tema de la construcción de una estrategia también de océanos azules. Digamos que este tiene un objetivo, digamos, muy particular que nos habla como de capturar el esquema actual de la competencia en el mercado pues que conocemos. Esto nos ayudará como a arrojar una luz sobre la inversión de los actores pues como que intervienen en esas competencias. Adicional también pues se encarga como el tema de las variables sobre las cuales compite la industria actual relacionado con todo lo que tiene que ver con el producto, servicio y entrega. Como segunda herramienta de esquema tenemos la matriz eliminar. Bueno, saltémonos un poco y vamos a hablar de las esquemas, pues del esquema de las cuatro acciones. Esto nos dice que para poder nosotros reconstruir los elementos de valor para el comprador, es decir, para nuestro cliente, dentro de la construcción de una nueva curva de valor, necesitamos, digamos, como tal, plantearnos
cuatro preguntas que son claves con el fin de que podamos romper como esa disyuntiva entre la diferenciación y el bajo costo. Entonces, las cuatro preguntas que nos debemos de plantear tienen que ver eh, con todo lo que nos ayudará como tal a crear aquellos océanos azules. Entonces, la primera pregunta que nos debemos de realizar es cuáles variables que la industria da por sentada se deben eliminar. Como segundo, deberíamos de decir cuáles variables se deben reducir muy por debajo de la norma de la industria. Como tercera pregunta tenemos cuáles variables se deben crear porque la industria nunca se las ha ofrecido. Y como por última pregunta nos deberíamos de plantear cuáles variables se deben incrementar muy por encima de la norma de la industria. Digamos que esas son las cuatro preguntas claves que nos debemos de hacer con todo lo relacionado a la estrategia de océanos azules y que van a estar también muy ligados con la matriz eliminar, reducir, incrementar y crear, que tienen que ver muchísimo con las preguntas que nos acabamos de plantear. Listo. Ahora hablando un poco de la matriz eliminar, reducir, incrementar y crear. Esto nos habla pues que va enlazado con el esquema de las cuatro acciones y que nos ayuda esta matriz a reconstruir el valor para el comprador, es decir, para nuestro cliente. Entonces, esta tercera herramienta, como ya les dije, complementa pues como el esquema de las cuatro acciones y se denomina la matriz de eliminar, reducir, incrementar, crear. Y esta estimula no solo las cuatro preguntas del esquema, sino también que nos obliga a actuar con respecto a estas cuatro preguntas a fin pues de crear como una nueva curva de valor. Y se supone que de acuerdo como a toda esta nueva curva de valor se van a obtener cuatro beneficios. El primero, se obligan a buscar simultáneamente la diferenciación y el bajo costo para poder también pues finalizar o darle fin como tal a la disyuntiva entre el valor y el costo. Como segundo beneficio, tenemos lo de identificar inmediatamente si están orientadas con todo lo relacionado a incrementar y crear como tal, elevando su estructura de costos y exagerando la ingeniería de sus productos y servicios, que esta última partecita la viven casi que todos en el mercado. Se puede decir también que como tercer beneficio, sus gerentes de cualquier nivel pueden comprenderla fácilmente, lo cual pues facilitará su compromiso a la hora de aplicarla. Como cuarto tenemos que como la tarea de llenar la matriz es exigente, pues también los obligará a todos a examinar a fondo cada una de las variables pues que alrededor de las cuales compiten como tal la industria. Y así pues como lograr descubrir la gama de su posición implícita eh, que hacen o que logran pues como tal a la hora de competir. Acá como les muestro en mi mapa conceptual tenemos como tal los cuatro elementos que es crear, eliminar, reducir, incrementar y que podríamos decir que cuando hablamos por ejemplo en el tema de crear podríamos decir que tiene que ver mucho con el tema de descubrir fuentes que sean de valor y puedan crear como tal nuevas demandas. Cuando hablamos de eliminar, podríamos decir que es como deshacerse de aquellos factores que ha sido pues como tradicionalmente pues la base de la competencia de la industria o del mercado en el que se vive en ese momento. Cuando hablamos de reducir, nos enfocamos más que todo es como en el tema de disminuir los factores, pero no cualquier factor, sino aquellos que son consecuencia de haber sobrediseñado los productos o servicios, también pues como consecuencia de la carrera para alcanzar y vencer aquellas competencias. Y ya por último, cuando hablamos de todo el tema de incrementar, es como descubrir y a su vez también eliminar los compromisos actuales que la industria obliga a sus clientes a tomar. Entonces, realmente pienso que ese capítulo 2 nos habla demasiado, o sea, nos relaciona mucho con el tema del cliente. ¿Por qué? Porque nos ayuda como tal a crear una nueva curva de valor,
a poder ir eliminando como aquellos factores que realmente hacen que la competencia sea tan agresiva y así podernos pues como adentrar a mercados innovadores, a mercados que sean pues que posean diferenciación. Entonces, digamos que ese capítulo nos ayuda mucho también eh, en ese momento, pues como para aquellas personas que en ese momento inician como tal su emprendimiento, pero se ven como acorralados porque no saben realmente cómo puedo hacer para que mi producto o mi servicio sea diferente o cómo realmente es que debo eliminar esos factores, cómo reduzco, cómo incremento o cómo creo o innovo para que mi producto sea diferenciado de toda la competencia en la que vivimos. Entonces pienso que es un capítulo realmente muy interesante. Estas herramientas apoyarán, digamos, como a todo el tema de la estrategia para poder crear océanos azules, que pues la idea es que en ese momento creemos océanos azules y no seguir como en los océanos rojos, que es digamos como en el mercado que vivimos muy seguido. Entonces pienso que realmente pues es un tema muy interesante. Muchísimas gracias.